Gloria a Dios, mi amado hermano, que el Señor le bendiga en esta hermosa hora. Es una bendición de parte de nuestro Padre Celestial el que hoy estemos delante de usted para poder compartir la palabra maravillosa que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Hoy quiero pedirle, si usted puede, ahí donde está, inclinar su rostro y puede acompañarme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esa bendición tan grande, Señor amado, en la cual tú nos has hecho partícipes, Señor. Hoy me presento delante de ti. Te ruego, Señor, que tu manto quíntuple ministerial, Señor, me cubra de una manera sobrenatural y que sea tu palabra hoy expuesta conforme a la guianza de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, y que esta palabra, así como ha sido de bendición para mi vida, Señor, sea de bendición para la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas, Señor amado, y que tu revelación hoy sea manifiesta en nuestras vidas y cada día esa revelación maravillosa se derrame sobre nuestra vida, Señor Jesús. En tus manos estamos, Señor. Amén, amén y amén. Mi amado hermano, hoy quiero compartirle un tema, muy impresionante para mi vida, porque nosotros sabemos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, cuando es llevado al desierto, ellos llevaban algo que era de bendición para ellos y era el arca del pacto. Nosotros sabemos, por lo que se nos ha enseñado, que el arca del pacto era un cofre sagrado y su lugar era el lugar santísimo. Pero sabemos que el arca del pacto representa la presencia de Dios. Qué importante y qué necesaria era la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Y recuerde que ahora nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. Por lo tanto, es necesario que el arca del pacto también esté con nosotros. Yo quiero que me acompañe a ver el libro de Números 10, 33 al 36. Si me pudieran acompañar, pueden ver junto conmigo. Y dice: así que después de salir del monte del Señor, marcharon por 3 días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y dónde descansar. Cada día, mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba: levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti. Y cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía: vuelve, oh Dios, a los incontables millares de Israel. Mire qué importante y qué gran misericordia de parte del Señor para con el pueblo de Israel. Cuando ellos empezaron a andar en el desierto, el Señor los guiaba. De manera que dice que es la presencia de Dios con ellos. Los ayudaba a saber dónde iban a detenerse para descansar. Y es impactante, mi amado hermano, porque si usted se da cuenta y si analizamos y recordamos lo que se nos ha enseñado, nosotros sabemos que en el desierto no hay nada bueno. Todo es difícil, hay una gran dificultad, ya sea enfermedad, ya sea problemas de cualquier índole. Pero el desierto, eso es lo que tipifica. Y en el desierto literal, si usted se puede dar cuenta, no hay árboles, no hay dónde poder reposar un momento debajo de un árbol y no hay agua. Pero el Señor le dice al pueblo de Israel: conmigo ustedes van a saber dónde reposar. Con la presencia del Señor ustedes van a saber dónde reposar, dónde descansar. Quiero que veamos Números 14, 43. Aquí es un verso es un pasaje donde nosotros lo conocemos bastante. Dice que, se lo voy a narrar a grandes rasgos, dice que aquí es donde el pueblo de Israel envía 12 espías, y valga la redundancia, fueron a espiar la tierra de Canaán. Y dice que solamente 10 dieron un buen informe.
y 2 fueron los únicos. 10 dieron un mal informe y 2 fueron los únicos que dieron un buen informe. Y cuando estos 10 dieron un mal informe, el pueblo se levantó con ira. Y dice que el Señor se enojó tanto y empezó a matar gente y les dijo, bueno, entonces no van a entrar. No van a entrar sino solo los menores de 20 años. Y Josué y Caleb, que tuvieron un espíritu diferente. Ellos fueron las únicas personas mayores que entraron a la tierra de Canaán. Pero es importante porque me llama bastante la atención, porque si usted se da cuenta, el Señor les dice, no van a entrar. Pero cuando el pueblo de Israel vio que empezaron a morir con una plaga, dice que ellos dijeron, bueno, vamos, porque Dios dijo que tenemos que entrar y que Él no la va a dar. Y Moisés les dijo, no vayan, porque el Señor ya dijo que no iban a entrar. Y ellos no obedecieron. Y el verso 34 dice, puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años. Es importante y es impresionante, porque si nos damos cuenta, los días que ellos fueron a explorar la tierra se convirtieron en años por no haber confiado en la palabra del Señor. Pero me llama la atención el verso 43 y dice, cuando entren, les dijo Moisés, cuando entren los amalecitas y los cananeos en batalla, serán masacrados. El Señor los abandonará porque ustedes lo abandonaron a Él primero. Y sin embargo, el pueblo avanzó con insolencia hacia la zona montañosa, aunque ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Y entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas descendieron, los atacaron y los vencieron. Imagínense qué importante es la presencia del Señor con nosotros en cualquier tipo de batalla. Sin la presencia del Señor con nosotros, vamos a ser destruidos. Pero gracias a la misericordia del Señor, nosotros ahora podemos decir que la presencia del Señor está en nuestro corazón. Y es importante que no la dejemos ir y que no contristemos al Espíritu, porque de lo contrario vamos a quedar postrados como este pueblo de Israel. Y el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos a obedecer, de manera que la bendición que el Señor tiene preparada para nosotros la podamos recibir, no solo para nosotros, sino también para los nuestros. Veamos Deuteronomios 10:8. Deuteronomios 10:8 y dice, en aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante de él para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Tal vez nosotros podríamos decir, mi amado hermano y hermana, nosotros no somos de la tribu de Leví. ¿O cómo hacemos para saber si somos de la tribu de Leví? Pero recordemos que en aquel entonces era tan literal el asunto, mas sin embargo ahora es espiritual. Y déjeme recordarle el verso que dice en Apocalipsis 1:6, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. O sea, somos parte de la tribu de Leví porque el Señor así lo destinó, así lo declaró. Y esa es una gran bendición, porque ahora nosotros podemos, solamente si nosotros no queremos, no vamos a tener la presencia de Dios en nuestro corazón. Y qué maravilloso, porque la presencia del Señor en nuestra vida es indispensable y en la vida de los nuestros. Acompáñeme a ver Josué 3:3. Josué 3:3. Y dice, y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por el camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado, porque en ese entonces el arca era algo que consumía si lo llegaban a tocar. Pero si usted se da cuenta, aquí en este pasaje habla ya cuando a Josué le pasaron el privilegio que llevaba Moisés anteriormente. Y él les está dando las mismas instrucciones, que van a seguir el arca del pacto, porque ellos nunca antes habían conocido
esas tierras de pasar por el desierto. Y solamente con la presencia del Señor en nuestra vida, nosotros vamos a saber por qué camino ir para poder salir de nuestro desierto, para poder salir de esas batallas en la cual estamos lidiando, mi amado hermano. Yo creo que Dios es tan misericordioso y nosotros lo sabemos, porque el Señor no nos va a dar algo que nosotros no podamos llevar, aunque los desiertos, las batallas son duras, son difíciles, pero el Señor siempre da la salida. Y con la presencia de Dios en nosotros vamos a ver maravillas. Vamos a ver maravillas. Porque más adelante el Señor les dice cómo van a destruir el muro de Jericó para poder entrar y poseer esa ciudad. Nosotros muchas veces pensamos, mi amado hermano, que con nuestros problemas no hay salida, mas sin embargo Dios es tan misericordioso y Él dice, por aquí hay salida, por aquí hay camino. Y con la presencia de Dios siempre se va a abrir un camino, aunque nosotros con nuestros ojos literales no lo podamos ver, o que nuestra mente, que es tan limitada, no lo pueda ni siquiera imaginar. Pero el Señor, que es un Dios grande en misericordia y sin límite alguno, Él es tan misericordioso para ayudarnos a salir, pero siempre y cuando nosotros no desistamos. Veamos Josué 20:18. Josué 20:18. Jueces, perdón, es Jueces 20:18. Y dice, aquí le quiero narrar un poco de la historia porque es bastante larga, pero aquí habla de cómo el pueblo de Israel se iba a enfrentar a una batalla con los de Benjamín. Y dice que el pueblo de Israel, antes de ir a la batalla, fueron a Betel. Recuerde que Betel es la casa del pan. Y dice que le fueron a preguntar a Dios, ¿quién debe salir primero a la batalla? Y el Señor les respondió que Judá. Y el pueblo de Israel lo hizo así. Salió primero Judá. Y dice que ya estando en la batalla, los de Judá fueron vencidos. Y el pueblo de Israel se vuelve a regresar. Y en el versículo 23 le dice, subieron pues a Betel nuevamente y habían llorado en presencia del Señor hasta la noche. Y le habían vuelto a preguntar, Señor, ¿debemos de salir a la batalla otra vez? Y el Señor les volvió a contestar, sí. Y el pueblo de Israel volvió y vuelven a perder la batalla. Y el pueblo de Israel, ya en el verso 26, perdone que me esté saltando, pero es importante, dice, entonces los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor y dice que en esos días el arca del pacto estaba en Betel. Mire qué maravilloso, mi amado hermano. El pueblo de Israel, aún dándose cuenta que el Señor les había respondido y les había dicho, Judá tiene que ir primero, perdieron la batalla y volvieron a preguntar, Señor, ¿debemos de salir? Lo volvieron a hacer. Ellos obedecían la voz del Señor de manera que en ningún momento dijeron ni murmuraron, porque ellos perdieron las batallas 2 veces y a la tercera vez el pueblo de Israel ganó la batalla. Y la ganó de una manera impresionante. Y ahí me hace recordar aquel canto, no sé si usted lo recordará, pero dice, si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Es maravilloso, hermano amado, porque muchas veces nosotros al ver cómo el Señor tal vez no nos responde o tal vez no tengamos a veces la capacidad de escuchar la voz de Dios. Pero yo creo que nosotros en nuestra debilidad hubiéramos desistido, ya no hubiéramos batallado. Hay tantas batallas dentro de nosotros de las cuales debemos de ser constantes hasta obtener una victoria. Y si nosotros sabemos que el Señor está a nuestro favor por medio de la palabra, nosotros tenemos que ser fuertes y volver a empezar y buscarlo de manera que en ningún momento nos vayamos a estancar, porque al final
el pueblo de Israel tuvo una victoria maravillosa. Y yo creo que de esa misma manera el Señor nos puede dar muchas victorias en muchas de las batallas que podamos estar pasando. Acompáñenme a ver 1 Samuel 5:1. 1 Samuel 5:1. 5:3, perdón, dice: pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Pero temprano, al día siguiente, sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban en la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Aquí los filisteos habían robado el arca del pacto. Se les habían robado a los israelitas. Y ellos pudieron experimentar un poder pero tan poderoso, pero en contra de ellos. Porque dice que empezaron a tener llagas. El Señor los estaba castigando con tumores. Y en el verso 8 dice que ellos dijeron: vamos a trasladarla a Gat. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor también se mostró. Y los mató y empezó a herir con plagas de tumores. Y había un gran pánico entre los habitantes de Gat. Y entonces dijeron: vamos a llevar el arca del pacto a Ecrón. Y cuando los ciudadanos de Ecrón vieron que llevaban el arca del pacto, gritaron aterrorizados y dijeron: ¿por qué traen el arca del pacto? ¿Acaso quieren matarnos a nosotros también? Y por último, llegaron a la conclusión de que iban a devolver el arca del pacto, porque para nuestros enemigos solo va a haber destrucción. La presencia del Señor destruirá a nuestros enemigos. ¿Cuán importante es? Cuán importante es que nosotros podamos tener la presencia de Dios en nuestras vidas, porque para nosotros, como sus hijos, vamos a tener bendición. Porque de alguna manera, mi amado hermano, el Señor se manifiesta de una manera maravillosa, aunque nosotros digamos: pero si pasamos desiertos, pero si pasamos dificultades, pero la mano del Señor siempre va a estar a nuestro favor. Porque recuérdese que si nosotros somos hijos, tenemos que sufrir, tenemos que recibir algún castigo por nuestras actitudes. Pero el Señor siempre es misericordioso para con nosotros. Y no quiere decir que el Señor odie a alguien, porque la Biblia dice bien claro que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No es que el Señor diga: tú sos mi enemigo. No, sino que uno es el que toma la decisión si ser amigo de Dios o ser enemigo de Él. Pero el Señor dice también en su palabra que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que no podemos decir Dios es un Dios destructor, Dios, saber qué clase de Dios es. Nosotros sabemos que nuestro Dios es el Dios de dioses y su misericordia es sobrenatural. Y si nosotros queremos disfrutar de esas bendiciones maravillosas y sobrenaturales y ver maravillas y tener la presencia de Dios en nosotros, es cuestión de que nosotros abramos nuestro corazón a Él. Veamos 2 de Samuel 15, 24 al 26. 2 de Samuel 15, 24 al 26. Y dice: Sadoc y todos los levitas fueron también cargando el arca del pacto de Dios. Pusieron el arca de Dios en el suelo y Abiatar ofreció sacrificio hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca a nuestro Dios. Mire, qué impresionante, mi amado hermano. Le voy a narrar rapidito. Aquí fue cuando el pueblo, Absalón se levantó en contra de su padre y él tenía un pueblo a su favor. Pero lo que me llama la atención es que David dice: regresen el arca del pacto,
pero él estaba tan definido porque la presencia de Dios estaba en su corazón. Regresa en el arca del pacto porque ahí pertenece. Y si el Señor ha terminado conmigo, dice, pues aquí se acabó, que el Señor haga lo que a él le plazca mejor. Pero él rindió su voluntad al Señor. Y muchas veces en un momento difícil, y era un momento difícil porque su hijo lo estaba destronando, y seguramente si lo alcanzaba lo iba a matar. Pero él dijo, bueno, si el Señor así le parece, que así se haga. Si no, pues ya la vi, ya tengo la presencia de Dios en mi corazón. Y es importante. Y nosotros deseemos ardientemente tener la presencia del Señor en nuestro corazón, porque va a ser de bendición para nuestra vida y para nuestra familia. Si usted puede, acompáñeme a orar y digámosle al Señor que nos haga aptos para poder retener la presencia de Dios en nuestro corazón. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra tan maravillosa que en este momento tú nos has regalado, Señor. Hoy te rogamos y te suplicamos, Señor, que tú puedas, Dios mío, permanecer en nuestra vida, Señor, y que esas bendiciones que tenemos al tener tu presencia en nosotros las podamos recibir y así, Señor, poder compartirla con aquellos, Señor, que la necesitan, Señor amado. En tus manos estamos, Señor, y te rogamos y te suplicamos nos des la capacidad, Dios mío, de poder vivir conforme a tu agrado, Señor amado. Poder agradar tu corazón es nuestro mayor anhelo. Poder agradar tu corazón es un deseo ferviente en nuestro corazón, Señor amado. Por favor, en tus manos estamos, Señor amado. Ten misericordia, guárdanos, cúbrenos en este momento tan difícil, Dios mío, que se está viendo en el mundo. Nosotros sabemos que con tu presencia en nosotros vamos a poder pasar cualquier desierto, si así nos tocara pasar, Señor Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.